Hay fechas que no pasan, hay nombres que todavía faltan, hay historias que quisieron borrar, pero siguen apareciendo. Hace 50 años comenzó una de las páginas más oscuras de nuestra historia. Fueron 30.400. No son números, son vidas, son voces, son memoria. Porque recordar también es una forma de justicia. 24 de marzo, memoria, verdad, justicia. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo especial que tiene que ver con el 24 de marzo y el último golpe cívico-militar. Y en esta oportunidad estamos con Ana, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Bueno, ¿cómo te va, Fernanda? Muy encantada de estar acá. Muy bien, bueno, vamos a empezar a hablar de lleno de esta fecha tan particular. A 50 años, ¿cuántos años tenías cuando comenzó este golpe de Estado? Y bueno, ¿y cómo era tu vida en ese momento? Bueno, nosotros, yo en particular tenía 19 años, porque tengo 69, casi 70, así que hace 50 años tenía 19 años y estaba estudiando en la facultad. Momentos difíciles, sobre todo en la facultad, en el departamento de Humanidades. En un lugar muy particular, claro, también. Muy particular. Entonces fue bastante caótico. Varios de mis compañeros de estudio terminaron muertos y bueno, mi carrera finalmente terminó cerrándose por un tiempo indeterminado porque sucedieron muchas cosas. Había mucha militancia en ese momento, entonces generalmente se levantaba las aulas, se iban a las aulas y levantaban la clase y nos íbamos a manifestar todos y bueno, terminó cerrándose, nosotros nos juntábamos con chicos que estudiaban con nosotros, pero bueno, había algunos chicos chilenos que venían escapando del régimen de Pinochet y bueno, chicos que también tenían una ideología política que no estaba acorde con el sistema que se estaba implementando, bueno, con la dictadura, digamos. En ese momento mi actual esposo era mi novio y estaba haciendo el servicio militar. Nosotros no militábamos, nosotros éramos muy miedosas con respecto a eso porque habían entrado directamente. Los hombres vestidos de negro habían entrado y habían ametrallado a 2 pibes adentro de la facultad, o sea... ¿Pero sí tenían una noción de lo que es la militancia? Totalmente. Mi papá fue militante toda la vida y bueno, era otra época y se armaba de otra manera. Se juntaba en el barrio, se subía arriba de una silla y se juntaba la gente del barrio y ahí hacía un discurso, ¿no es cierto? Después mi papá fue gremialista, después estuvo en las 62 organizaciones, o sea... lleno estabas metida ahí. Yo siempre estuve metida, pero desde el lado de hija. Claro. Desde el lado de hija siempre sufrí que mi papá militara, porque siempre no sabía si mi papá iba a estar vivo, iba a estar muerto, se desaparecía 2 o 3 días, sabía después que había estado... escondido en los gallineros porque lo perseguía la policía, les tiraban con la bomba hidrante y dice, vos no sabés cómo pega, o sea, siempre pasé muy malos ratos con respecto a eso. Entonces, bueno, lo que menos quería yo era militar porque le tenía mucho miedo y sin embargo la ideología siempre estaba, o sea, no, yo mamé eso, viví eso. Era lo que conocías. Era lo que conocía, sí. Toda la familia, el barrio, en fin, todos teníamos esa ideología política, pero no militaba. Bueno, se termina cerrando la facultad, sobre todo el departamento de Humanidades se terminó cerrando y bueno, en ese tiempo ya tuve que empezar a laburar y no pude estudiar más a raíz de eso. Pero ya te digo, mi esposo estaba como ¿cómo se llama? Soldado, y era el custodio personal de creo que, bueno, no me acuerdo ahora si era comandante, no me acuerdo qué era, y le dice, tu novia y la chica que está siempre con ella se juntan con una gente que es medio peligrosa, así que les aconsejo que se retiren del grupo. Nosotros nos juntábamos a charlar, a comer,
llevábamos unas pizzas, unas cervezas, es lo que hacen los chicos cuando Claro, están estudiando. Cuando están estudiando. Claro, y los chicos, me acuerdo que siempre tratábamos de llevar comida porque los pibes que venían de Chile nos contaban que a veces iban a dormir sin comer y no sabes cómo duelen las tripas cuando te vas a dormir sin comer. Entonces, bueno, nosotros en ese afán solidario de estar con ellos llevábamos comida y esas cosas. Bueno, nos juntábamos, pero jamás se habló de política, o sea, sí se habló, obvio, como se habla ahora, sí, estoy en desacuerdo con el gobierno, pero nunca desde una manera de militancia. Y bueno, cuando nos dijeron eso, nos apartamos, cerraron la facultad, nos apartamos, no nos juntábamos con los chicos. 3 de ellos, los 3 chilenos, aparecieron muertos. Un cuarto chileno se fue a vivir a Inglaterra con la novia, que era una compañera nuestra. Se metieron de nuevo novios. Otra pareja más que había, estuvieron presos. A ella la largaron y él nunca fue aparecido. Fue un desaparecido más. O sea, nosotros nos salvamos con mi amiga, se puede decir, gracias a que mi marido estaba haciendo el servicio militar. Claro. Y ustedes en ese entonces vivían en Bahía Blanca, ¿no? Nosotros estábamos viviendo en Bahía Blanca y estudiábamos en la Universidad Nacional del Sur. Bien. Y me decías que la militarización era muy grande, solamente ahí lo que era a nivel facultad, ¿o se veía en las calles también ese miedo? ¿En qué momento se dan cuenta, llegan a darse cuenta de la gravedad que tenía el golpe de Estado? Nosotros nos dimos, o sea, fue muy duro cuando mataron a los 2 chicos. Estuvo cerrada la facultad un par de días. Entraron en el bendito Falcón Verde, se acercaron ahí, lo metieron arriba de la vereda, entraron con las ametralladoras, acribillaron a los 2 pibes, subieron y se fueron. Y ahí empezamos a tener mucho miedo. Sí se veía en las calles, se veían manifestaciones y todo, pero bueno, nunca... A ver, yo estaba bastante acostumbrada, porque mi papá, al ser siempre militante y a estar proscripto, la palabra Perón no se podía decir. Nosotros todo lo hacíamos a sabiendas, ¿no es cierto? Sabíamos que no se podía, sabíamos los peligros que ocurría, pero bueno, hasta que no pasó lo de estos 2 muchachos, no. Después de eso vinieron los chicos desaparecidos, que fueron encontrados después muertos en un zanjón, y los chicos que no encontramos más, y después nos enteramos de que él había desaparecido y ella le habían dado la libertad. No tuve más contacto con ella para ver qué había pasado cuando estuvo presa, no sé. Claro. Bueno, fueron momentos difíciles. Nosotros fundamentalmente teníamos miedo nosotros. Nosotros no somos muy valientes. No, pero a través de todo ese contexto era imposible también verlo de otra manera. Claro. Y bueno, y nosotros siempre nos faltó el papá, porque el papá era una visita en la casa. Entonces, la ausencia del papá, yo me acuerdo que cuando tenía 17 años le digo a mi papá, vos dejaste a tu familia por una ideología política. Y entonces él me dice, sí, y lo haría de nuevo. Le digo, ¿cómo me puedes decir eso si nosotros sentimos tu abandono? Y él me dice, prefiero abandonar una familia y luchar por toda una nación. O sea, él era un ideólogo, vamos a decir, ideologista, porque para nada era una persona... Él realmente lo tenía asumido como... Lo sentía así. Lo sentía así. ¿Y en ese momento, en plena dictadura, cómo fue? ¿Él estaba todavía? Sí, él estaba todavía, pero bueno, ya era una persona mayor, bueno, no tan mayor, ¿no? Pero bueno, ya tenía sus 40 y pico de años y ya no estaba en ese papel, porque a raíz de su militancia, papá perdió el trabajo y entonces anduvo dando vueltas por aquí y por allá. La vida nuestra económicamente fue bastante difícil, porque no teníamos cómo solventarnos, porque no duraba ningún trabajo, o sea, no conseguía un trabajo porque tenía, no sé, malas referencias, en fin, no sé. Así que bueno, no militaba, ya no militaba más. Claro, en ese momento ya... Tenía que tratar de mantener el hogar.
Bien, cuando volvió la democracia en el 83, ¿qué sentiste? ¿Se sintió el alivio inmediato? ¿Ahí todavía estaban en Bahía o ya se habían ido a otro lugar? En el 83 estábamos en Bahía y cuando volvió la democracia, y bueno, fue, no sé, como un alivio, como un decir, puedo salir sin documentos. Claro. O sea, es increíble, porque por ejemplo la junta de 3 personas ya era terrorismo, los toques de queda, bueno, volvió la democracia y la verdad que fue un alivio sentirse que estábamos de nuevo en una república. Antes habíamos estado como presos adentro de nuestras casas. Bueno, hemos vivido varias cosas nosotros, ¿no? También vivimos la guerra de las Malvinas. Claro, varios procesos como tal. Sí, varias cosas, claro, sí. Ese fue muy particular. Sí, ese fue muy particular, sí. La verdad que volver a tener derechos constitucionales, bueno, es algo que ahora se carece, de lo que ahora se carece nuevamente. Sí. Con el paso de los años, como bien me decís, ¿cambió tu mirada de lo que pasó aquel entonces? Mira, con el paño, bueno, qué sé yo, no sé, yo creo que no, yo creo que uno hace un análisis de cómo era antes y cómo estamos ahora y bueno, no hay mucha diferencia en la falta de derechos constitucionales, en no que se respete los mínimos derechos, o sea, todas las cosas que salen por decreto, uno está haciendo como un déjà vu, o sea, de vuelta estoy en esta, ¿no es cierto? Y más cuando, por ejemplo, Patricia Bullrich dice que si se juntan varias personas ya se consideran terroristas, o sea, digo yo, bueno, ¿en dónde estamos de nuevo? ¿Volvemos a lo mismo? O sea, es inevitable hacer esa comparación, es inevitable. Claro, hay discursos que vuelven a recordar algunos momentos. Sí, vuelven a recordar algunos momentos y es doloroso, da miedo, no por uno ya, ¿no? Porque uno ya está hecho, ya tiene una vida armada y ya está en el último tramo, sino por las generaciones que vienen, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen? No sé, o sea, no quisiéramos que vuelvan a repetir esto. ¿Y crees que las nuevas generaciones dimensionan realmente lo que significó vivir una dictadura? Para nada. Los chicos no saben nada de todo esto. Se ha tratado de ocultar. Los chicos más jóvenes directamente ignoran todo esto, ignoran y creen que es un cuentito de hadas, un cuentito que nos contaron a nosotros. Y por eso es que nosotros desde nuestro lugarcito tratamos de concientizar a la juventud, sobre todo, que no lo vivió, de todo lo que pasó, porque lo que pasó fue tremendo. O sea, mi marido estaba en el comando, y en el comando tenían una escuelita, y desde donde él hacía guardia se escuchaban los gritos de la gente que picaneaban, claro, la tortura. La tortura, sí. No lo dejaban acercarse, por supuesto, a ese lugar, y los entraban y los sacaban por lugares donde no los veían, pero los gritos eran aterradores. Entonces, saber toda la gente que conocimos nosotros que murió o fue desaparecida, te da pánico de que vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? No sé, por eso es tan necesaria la concientización de la juventud de lo que está pasando ahora, que no vuelva a ocurrir lo mismo. Si tuvieras que dejar un mensaje para este podcast, ¿cuál sería? ¿Para las juventudes o para todo aquel, ¿no?, que sigue luchando por todo esto? Nosotros creemos, como dicen nuestros compañeros, en la unidad. En la unidad, si hay un enemigo, todos los enemigos de ese enemigo son mis amigos, ¿no es cierto? Nosotros creemos en la unidad. Unidad, por ejemplo, ahora en estos momentos estamos unidos a todos los que están en contra de lo que está sucediendo, estamos unidos. El día de mañana habrá diferencias, que las hay ahora también, pero habrá diferencias y nos podremos separar. Pero ahora la unidad es fundamental para todo esto. Y yo le diría a los jóvenes
que tienen voto, que por favor investiguen, que no se queden con lo que dice algún que otro medio de comunicación que están, todos lo sabemos que están ensobrados, que investiguen y que se den cuenta de la realidad, de lo que pasó, de que no todo es mentira, que no es un cuentito lo que le estamos diciendo, porque fueron 30.000 personas que desaparecieron y no sé cuántas que hayan muerto, ¿no es cierto? Entonces que investiguen, porque eso es historia nuestra, eso es ser argentino, eso forma parte de nuestro ser argentino. Entonces no podemos vivir en una burbuja en la que están viviendo ahora los chicos, que buscan su propio beneficio y buscan cuidar su quintita, y con eso no resolvemos nada. Con cuidar la quintita, el día de mañana la quintita vas a ser un empleado de la quintita y un empleado sin ningún tipo de derechos. Así que bueno, que investiguen, que busquen y que nos unamos todos, por favor, que es la única forma que tenemos de combatir el enemigo. Muchas gracias, Ana. Gracias a vos. Genial.